Buen día, soy César Ildefonso Banca, ingeniero peruano. Quería mostrarles un par de ejercicios curiosos sobre el uso de la función derivada para hallar el máximo de una función, el valor máximo de una función. Sobre esos casos, ¿no? El ejercicio dice, el problema dice, tenemos un cartón cuadrado, ¿no? Con lado A. ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿Qué pasa si nosotros cortamos las esquinas en cuadrados pequeños, ¿no? De un lado X, ¿no? Un lado desconocido cualquiera, ¿no? De tal manera que podamos nosotros armar una caja, ¿no? Doblarlas y armar una cajita. La idea es, ¿cuál será el tamaño X óptimo para que la caja tenga un máximo volumen, ¿no? Ese es el problema. Por ejemplo, si nosotros usamos un valor pequeño de X, va a salir una caja, digamos, de una altura pequeña, ¿no? Aunque el área de la base va a ser grande, pero la altura va a ser pequeña y, bueno, va a tener un volumen determinado. O también puede ser al revés, ¿no? O sea, lo contrario, una altura alta, pero, digamos, más alta, pero una base más pequeña, ¿no? Entonces, no sabemos en qué momento vamos a tener el volumen mayor, ¿no? Entonces hallemos el volumen de esta caja, ¿no? Es lo que nos toca a continuación. El volumen es el área de la base por la altura. La base es un cuadrado, el fondo, y el lado es el lado A que tenía antes, pero disminuido en 2x, ¿no? Eso al cuadrado y la altura es x. Nosotros podemos despejar esa fórmula, ¿no? Y hallamos ya un polinomio. Entonces hallamos la primera derivada de esa función polinómica, ¿no? Siguiendo el procedimiento para poder hallar el máximo. La primera derivada es, como ven, a cuadrado, el x desaparece, 8ax porque es 4x cuadrado, la derivada sería 8x pero multiplicado por el factor a, y así, ¿no? Y el valor que nos ha salido de la derivada la podemos factorizar, nos a los dos factores, y eso debe ser igual a 0. Entonces tenemos una ecuación, una multiplicación que tiene 0, entonces tenemos dos soluciones, ¿no? Una solución es x igual a medios, la otra solución es x igual a sextos. Pero nosotros descartamos el a medios. ¿Por qué? Porque a medios significaría cortar toda la mitad, entonces no quedaría nada en la área de base, ¿no? Entonces esa no sería una caja. Por lo tanto, solamente nos queda a sexto y con seguridad, bueno, casi con seguridad sería nuestra solución, ¿no? Bueno, entonces nosotros sabemos que la solución es a sextos, por lo tanto la altura va a ser de a sextos. Pero para estar más seguros o para seguir el procedimiento normal que se haya para hallar un máximo, es que nosotros tenemos que hallar una segunda derivada de la función valorizado en este caso en a sextos, y ese valor final tiene que ser negativo, ¿no? Para que pueda ser un máximo. Si queremos un mínimo, debería ser positivo, ¿no? Entonces nosotros hallamos la segunda derivada, ¿no? Que en este caso sería menos 8a más 24x, ¿no? Pero para a sextos tendría un valor como sigue, ¿no? Y finalmente sale menos 4a. A siendo positivo, el valor numérico va a ser de valor negativo por el signo que tiene, por lo tanto significa que es un máximo, ¿no? Entonces ya estamos más seguros que es un máximo. Y podemos hacer nosotros una verificación adicional. En este caso nosotros con el Excel hacemos un cuadrito donde le damos distintos valores para X, ¿no? Más o menos que barra desde 0, digamos, hasta la mitad de A. En este caso al A le ponemos un valor 1 para poder hacer los cálculos. Entonces al hacer los cálculos vemos nosotros que el valor máximo que se tiene, el volumen de la caja es 0.073984, ¿no? El resto es menos que eso. Por lo tanto, pero ese valor máximo se cumple para un x igual a 0.16, que es justamente aproximadamente igual a un sexto, ¿no? Entonces significa que con esto estamos comprobando numéricamente lo que hemos hallado con la derivada, ¿no? Como ven, se cumple y está bien claro. Pasamos a otro ejercicio, ¿no? También interesante. Se trata de que en una esfera nosotros circunscribimos un cilindro.
Entonces el cilindro podría tener distintas dimensiones, ¿no? Pero en este caso una de ellas va a ser máximo, de máximo volumen. Y nosotros tenemos que hallar cuál es la relación de ese cilindro con respecto al radio de la esfera para que tenga un volumen máximo, ¿no? Entonces nosotros hallamos la base del cilindro sería pi por r cuadrado, siendo r minúscula el radio de la base del círculo del cilindro. La altura del cilindro sería 2r seno de teta, ¿no? El r mayúscula, que sería el radio de la esfera, ¿no? Y el ángulo de apertura, el teta, sería el ángulo que está dibujando, digamos, con respecto al punto de intersección entre el cilindro y la esfera, con respecto al punto central y al, digamos, al centro, ¿no? Digamos, a la línea que se dibuja en el diámetro, ¿no? Central del máximo que tiene la esfera, ¿no? Tal como se indica en la figura. Entonces nosotros, el volumen sería la altura por el área por la altura, ¿no? Entonces nosotros, al multiplicar estos dos valores que hemos hallado de A y H, encontramos esos valores que está ahí, que tiene que ver con R, con pi, con seno, con coseno, ¿no? Entonces ese es el valor de volumen, y nosotros podemos hallar una derivada, ¿no? Siguiendo el procedimiento de hallar el máximo. Entonces hallamos la derivada con respecto a ¿qué? Con respecto al ángulo teta, ¿no? Desarrollamos la derivada. En este caso tiene que hacer una descomposición porque es un producto de funciones, el seno y el coseno cuadrado es un producto de funciones. Entonces desdoblamos tal como está acá. El primer miembro sería la derivada del primer factor seno, ¿no? Y multiplicado por el segundo factor coseno al cuadrado. Y el segundo miembro sería el seno tal como está, pero por la derivada ahora de la otra función, que sería coseno al cuadrado. Entonces nosotros, desarrollando, ¿no? Lo que está esa expresión, tenemos lo que se muestra, ¿no? Y seguimos desarrollando y tenemos esta expresión también con coseno cubo, por ejemplo, y en el otro miembro el coseno de teta más seno cuadrado de teta, ¿no? Lo cual podemos seguir nosotros simplificando. Y tenemos ahora pues ya esta función, ¿no? Que todavía podemos simplificarla más, ¿no? Finalmente es la función resultante, y esta función tiene que ser igual a 0 para nosotros hallar el máximo, ¿no? Entonces, al ser 0, entonces nosotros tenemos aquí dos funciones que se están multiplicando. Cualquiera de ellas puede ser igual a 0. Digamos que el coseno de teta sea 0. Si el coseno de teta es 0, significa que teta es igual a pi medios, ¿no? 90 grados. Pero sería descartar esta solución. ¿Por qué? Porque pi medios significaría de que prácticamente el cilindro sería una línea, ¿no? O sea, ya no tendría base. Por lo tanto, la descartamos, ¿no? Entonces, lo que sí, entonces vayamos por el otro factor, que sería 1 menos 3 seno cuadrado de teta es igual a 0. Entonces, desarrollemos eso. Bueno, entonces desarrollemos esa función, ¿no? Igual a 0. Y el resultado que tenemos es que seno cuadrado de teta es igual a 1/3. Lo cual significa que seno de teta es igual a 1 sobre raíz de 3. Entonces nuestra solución sería ese ángulo, ¿no? El arco teta, ¿no? Cuyo seno es 1 sobre raíz de 3, es la solución, ¿no? Para el cual el cilindro tiene un valor máximo de volumen, ¿no? Entonces nosotros, calculando por ahí, vemos que aproximadamente ese ángulo es 35.26 grados, ¿no? En grados sexagesimales, ¿no? Y la altura de nuestro cilindro sería 2r sobre raíz de 3. Y el radio de su base sería r mayúscula, ¿no? el radio de la esfera, multiplicado por la raíz cuadrada de 2/3, ¿no? Esa sería la solución para, en este caso, el máximo volumen que tendría el cilindro circunscrito en la esfera, ¿no? Entonces, por ejemplo, como ven aquí, son dos ejemplos interesantes. Vamos a tratar de
de conseguir más ejemplos así de todo tipo, ¿no? Unas matemáticas, algunas básicas, algunas superiores, avanzadas, algunas intermedias. Eso es todo por el momento. Gracias.